8 de la mañana con 11 minutos, las 8 de la mañana con 11 minutos, de vuelta en Ahora es Cuando en Infinita. Esta mañana conversamos en el estudio con Ignacio Castillo, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional. Ignacio, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. No, muchas gracias a ustedes y por la invitación. Dije bien el cargo, ¿no? ¿Ah? Dije Sí, bien. Ya. muy bien. Ya. La Fiscalía ECO, pues así se le escucha a diario a estas alturas, ¿verdad? A diario, porque a diario vamos teniendo noticias sobre el crimen organizado, el narco, etcétera. Acaba de dar cuenta de un gran operativo policial que terminó con la detención de 52 personas, acusados todos de ser miembros del brazo financiero del Tren de Aragua. Básicamente, lavaban dinero, lavaban plata a través de testaferros para la organización criminal, la mandaban para afuera a través de vía, no sé, exchange, Bitcoin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esta cuestión abre un mundo, Ignacio Castillo, del que nos gustaría conocer detalles, ¿verdad? Porque es claramente una operación, entendemos que se llevó a cabo durante prácticamente un año, con bastante sigilo. Se han abierto conversaciones respecto del secreto bancario, de cómo el sistema institucionalmente hablando opera también en favor de este tipo de situaciones. ¿Y cuál es el alcance que finalmente esto tiene? Muchas gracias, Connie, por la pregunta y, bueno, reitero mis agradecimientos por la invitación. A ver, una primera corrección formal, ¿ya? Y yo creo que es importante hacerla porque da cuenta de fenómenos distintos. Una cosa es ECO. Acuérdense que ECO es un programa diseñado por este fiscal nacional y principalmente por la Unidad de Crimen Organizado que me toca dirigir a mí, junto con la División de Estudios, ¿cierto? Que está enfocado principalmente a homicidios y secuestros y que hoy día opera en 10 regiones. Ya, hay regiones que hoy día no tienen ECO, ¿cierto? Hay algunas que van a tener, ¿cierto?, en un futuro próximo, y que es una mirada distinta para enfrentar estos fenómenos, principalmente los homicidios en contexto de crimen organizado, los secuestros, que supone un tipo de trabajo que antes no existía en el Ministerio Público. O sea, el fiscal nacional lo que dijo fue, en el escenario actual que tenemos de crimen organizado, principalmente en relación con los homicidios, con los secuestros, tenemos que hacer algo distinto. Especializado. Especializado, pero hay que hacer una política pública. Eso es algo que el Ministerio Público no había hecho nunca. Una política de persecución orientada a un fenómeno. Y que creemos nosotros que ha dado muy buenos resultados, digamos. Por lo menos los resultados que ya hemos tenido dan cuenta de que como modelo de trabajo junto con la Policía de Investigación y Carabineros ha dado muy buen trabajo. Pero esto que estamos conversando hoy día no tiene que ver con ECO, para que vea que también ampliamos, porque sabíamos, desde que estábamos investigando a las organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y otras, ¿cierto? Sabíamos que detrás, y esto es así en todas partes del mundo. Follow the money. Follow the money. Lo decía Falcone en la década del 80, el fiscal italiano que terminó muerto, ¿cierto? Que para desbaratar a las organizaciones criminales, para golpearlas donde les duele, no hay que solo ir a las personas naturales, hay que ir a la plata, hay que ir al dinero, porque detrás de cada una de estas actuaciones ilícitas, de cada uno de estos crímenes terribles, estamos hablando de secuestros, de extorsiones, de homicidios, de estafas telefónicas, estamos hablando de tráfico de drogas, trata de personas. De personas, claro. En todos esos delitos, lo que las organizaciones buscan es dinero, que luego lo que evidentemente tienen que hacer, y esto lo hemos visto en todas partes, digamos, hasta quien por razones de adicción o de adicción más que adicción, de interés mediático, ha visto, no sé, películas sobre cómo se llama, sobre Pablo Escobar, el narco y todo. ¿Qué hacen con el dinero? Si cuando estas organizaciones acumulan riqueza, lo que tienen que hacer es, primero, gestionar el pago de la logística de su trabajo criminal, pero luego además tienen que usarla. Y para usarla tienen que reincorporarla, reinvertirla en la economía formal. Y ese fenómeno es un fenómeno que en términos sencillos se conoce como el lavado de activos, ¿cierto? Yo hago actividad ilícita, realizo actividades ilícitas normalmente en organizaciones, acumulo dinero, ese dinero luego lo tengo que usar, sea para pagar a mis proveedores, a los contratistas, a quienes pasaron con el camión, a toda la logística, pero finalmente también tengo que incorporarla para poder usarla yo. Y lo que hemos visto es que hoy día, primero porque cambió nuestro escenario de crimen organizado, también cambió la forma en que se estaba haciendo los activos. Y esta investigación, y quiero ser muy enfático en esto fue una investigación que no es en el contexto ESCO, es una investigación que se trabajó simultáneamente por 3 fiscalías regionales. Eso de nuevo da cuenta de un cambio en la forma en que estamos mirando el Ministerio Público. Normalmente las investigaciones se veían cada fiscalía regional
por separada, digamos. Y acá lo que el fiscal nacional nos pidió fue hacer un esfuerzo Más de supraterritorial. más supraterritorial. Usted lo dijo Que perfectamente. tiene que ver con la ¿cierto? conversación que estamos teniendo de la Fiscalía Supraterritorial. Por supuesto, o sea, tiene que ver con la idea de que el Ministerio Público como institución es una. Y tenemos que trabajar todos juntos. Y en este caso trabajó la Fiscalía de los Lagos, que ya tenía 2 investigaciones muy importantes en relación con el Tren de Aragua. Yo hace 3 semanas estaba con una fiscal de los Lagos en Colombia porque habían detenido a porque detuvieron a un importante líder de una organización llamada Los Hermanos Cartier. Entonces teníamos 2 investigaciones en los Lagos muy potentes respecto del Tren de Aragua. Teníamos investigaciones también en Valparaíso, hay una que se llama el Tren del Mar, pero una investigación muy potente. Y finalmente una en Tarapacá. Las 3 fiscalías regionales trabajaron coordinadamente, al alero obviamente de la unidad que me toca a mí dirigir, y fuimos durante un año trabajando con los bancos, o más de un año, perdón, con los bancos, trabajando con ¿cómo se llama? Con el Servicio de Impuestos Internos y desde luego con la Policía de Investigaciones, y tenemos el resultado que tú hacías mención. Esto tiene consecuencias, comillas, institucionales, ¿verdad? En la discusión del secreto bancario, de la Fiscalía Supraterritorial, pero vamos un poquitito más a la operación. ¿Qué es exactamente lo que se descubrió respecto de cómo opera ese brazo financiero? Porque el brazo financiero del Tren de Aragua también puede dar cuenta de varios otros brazos financieros de otras organizaciones criminales, digamos. Pueden tener hasta una estructura piramidal, digamos. Claro. Exactamente. Bueno, lo que se descubrió es que en Chile, así como hace un tiempo veníamos diciendo que el fenómeno del crimen organizado había cambiado en términos de cuáles eran los delitos que se estaban cometiendo, también cambió en cuanto a cómo es la forma en la cual están lavando los dineros. ¿Qué están haciendo? Bueno, básicamente se están aprovechando de ciertas, digamos, debilidades, ¿cierto?, del sistema bancario. Se están aprovechando del anonimato, la flexibilidad, la dinámica que genera el sistema de los criptoactivos, ¿cierto? La movilidad de los dineros a través de criptomonedas. Se están aprovechando también esto ya es algo parecido a lo anterior, ¿cierto? A nuestra porosidad de nuestras fronteras para los efectos de sacar dinero en efectivo. En fin, se están aprovechando también, y en esto quiero ser bien enfático, porque en esto hay que tener una mesura en términos de cómo uno analiza las políticas públicas. Porque uno podría siempre querer mirarlo desde nuestra perspectiva del crimen organizado, pero cada cosa tiene un trade-off. Por ejemplo, Chile tiene una altísima tasa de bancarización. O sea, mucha gente tiene acceso a la banca. Sí, claro. Y eso supone, evidentemente, ciertos beneficios en términos, por ejemplo, de que más gente tiene acceso a poder tener cuentas corrientes o cuentas de débito, más gente tiene la posibilidad de poder pagar, ¿cierto?, con tarjeta, y eso efectivamente genera ciertos riesgos en términos de lavado de activos, pero para la gente también genera ciertos beneficios. Lo mismo pasa con el tema de los puertos, perdonen que lo lleve a otro punto. Todos quisiéramos que ojalá se pudieran revisar el 100% de los containers que entran y salen de Chile, porque sabemos que ahí tenemos un problema con el tráfico de drogas. Pero si revisáramos el 100% de los containers, que no lo hace ningún país en el mundo, nuestra economía, francamente, digamos, fracasaría, digamos. O sea, porque obviamente digamos, la demora que eso implicaría en términos de... Y los costos. Y los costos serían no asumibles. Entonces, lo que hay que actuar con inteligencia en términos y buscar cuáles son los mejores modelos comparados que nos ayudan a enfrentar los desafíos del lavado de activos. Y en eso, como tú bien lo decías, evidentemente en Chile hoy día tenemos un desafío porque nuestra institucionalidad no está completamente a la altura. Pero no se me arranque a lo institucional, eso dejémoslo para después, pero vamos un poquito a cómo operaba esa logística, cómo participaban los testaferros, cómo movían la plata, etcétera, etcétera. Como sabemos, ¿cierto? La ley de lavado de activos tiene una regulación bastante exigente en términos de la reserva, por su naturaleza, ¿cierto? Entonces, no quisiera yo dar mayores antecedentes y detalles de cómo efectivamente lo hacían en estos casos, porque no puedo en razón de mi cargo, ¿cierto? Pero sí permítame decirle que efectivamente, por ejemplo, en materia de criptoactivos, lo que hacían era que utilizaban todos los mecanismos, herramientas, todas las formas de movilización de dinero a través de los criptoactivos, utilizando para eso tanto sistemas, por así decirlo, que están más abiertos a la publicidad y la transparencia, como sistemas que están menos abiertos, ¿cierto?, que son más ocultos. En algunos casos incluso utilizando, por así decirlo, sistemas que se asocian con la dark web, o sea, con espacios más oscuros dentro de nuestro sistema de Internet, que a su vez están asociados con blockchains y con sistemas de cuentas en criptoactivos que hacen más difícil su trazabilidad, que hacen más difícil que nosotros podamos adelantarnos, porque acá lo mismo pasa
pasa, perdón, con el tema, por ejemplo, del sistema bancario? Esto es una cosa que se conoce en el derecho comparado, que tiene que ver con lo que se denomina el pitufeo. Es decir, yo me aprovecho de la bancarización, como decía antes, gente que tiene escasos recursos, le saco tarjeta, le saco una tarjeta de débito a cambio de una determinada suma de dinero, yo agarro esa tarjeta de débito, ¿cierto? Se la pido, ¿cierto? La mando fuera del país, claro. voy poniendo depósitos de bajo monto, voy sacando allá, ¿cierto? Extrayendo dinero de bajo monto, y eso es el pitufeo que se hace aquí y en otras partes que tienen problemas con el crimen ¿Por qué se organizado. llama pitufeo? Perdón, la pregunta absolutamente poco relevante, pero para entender por qué. Básicamente porque se saca de montos muy pequeños. Ah, ya. Entonces, pitufo de chico. con eso, de pitufo, papá pitufo, ¿cierto? Ya. Con eso, en el fondo, claro, tú con eso lo que haces es que evitas las alertas que obligan, ¿cierto?, a reportar por parte del sistema bancario. Bueno, y así mismo pasa con cómo sacaban los dineros por la frontera chilena, cómo aprovechaban. Lo mismo, quizás me fui por el lado, cuando hablé de los puertos, a propósito de lo que iba a decir sobre el tema de las empresas en un día. Chile también es un país donde, y lo hemos dicho, incluso creo que lo dije en esta radio, Chile es un país que desde el punto de vista de su institucionalidad financiera era, yo creo que sigue siendo, ¿cierto?, atractiva para las organizaciones criminales, porque de alguna manera es un sistema que está muy pensado para la flexibilidad en términos de lo que nosotros conocemos como la actividad de los emprendedores. Esto, por ejemplo, de sacar empresas en un día. Sí, claro. Tú puedes sacar, no sé, 5 empresas en una semana, y así si lo multiplicamos, y cada una de esas empresas es una potencial fuente a través de la cual yo puedo mover dinero, puedo sacar dinero de una cuenta y llevarla a otra, ¿cierto? Puedo eventualmente también afectar el sistema impositivo, porque muchas veces Ignacio, ¿se ha detectado, por ejemplos concretos para entender ahí en ese punto, por ejemplo, qué tipo de modelos de empresa ustedes han detectado que en general, no en general, pero en algunos casos son utilizados precisamente para tratar de sacar la plata o limpiar la plata, digamos, o yo blanquearla? diría que Porque más... siempre se pone el caso de las barberías, por ejemplo. Sí, Claro. sí, pero es que, ojo, el tema de las barberías es distinto, porque esa, que también es una forma, más bien tiene asociado con dimensionar el servicio que presta, digamos, ¿cierto? O sea, yo tengo una barbería, tengo muy poco cliente, pero sin embargo incremento artificialmente mi número de clientes para los efectos de generarme, ¿cierto?, una mayor capacidad de venta y por lo mismo que luego yo la tributo, ¿cierto? Y lavo plata. Pero ese es como el fenómeno, es el modelo más tradicional. Acá lo que estamos hablando es de modelos en los cuales ellos arman empresas que no tienen ninguna, son enteramente de papeles, que sirven únicamente para abrir cuentas, para abrir, digamos, carpeta en el Servicio de Impuestos Internos, y con eso, no quisiera dar más detalles, pero con eso meten la plata al sistema. Exacto. Al final, siempre lo que estas organizaciones buscan es que esos 100 millones de pesos que vienen de origen oscuro, de origen ilícito, de secuestros, de extorsiones, yo los pueda usar sea en mi sistema financiero o en otro sistema financiero de otro país. Ya, tenemos claro cuánto porcentaje equivalente al Producto Interno Bruto podría llegar a ser la plata que mueve el crimen organizado hoy día. Hay algunos estudios que dan cuenta de cerca del 2% o algo así, pero nosotros institucionalmente no tenemos una cifra con la cual yo pudiera, por así decirlo, dar fe de. Pero ojo que las Naciones Unidas, la Unidad Europea, el sistema de la UIF italiana dan cuenta de que se trata siempre de cifras que son altísimas, o sea, que hablan de varios puntos dentro del Producto Ingreso Bruto, dentro del PIB del país. Ignacio Castillo, estamos teniendo discusiones en paralelo sobre el secreto bancario. Desde el punto de vista de investigativo y a partir de la experiencia de lo que ha sido este resultado en particular, ¿el secreto bancario dificulta hoy día la investigación? ¿Hay que meterse ahí o lo que se hizo ahora se pudo hacer con lo que hay? Yo creo que la pregunta es muy buena por la siguiente razón, porque yo creo que el resultado de esta investigación, que insisto, fue una investigación de 3 fiscalías regionales, las 3 trabajaron igual y trabajaron, a mi juicio, maravillosamente bien, pero a pesar de que fue un resultado muy bueno, a todos nos tiene que dejar con un poco de sabor amargo. Porque lo que quiere decir esta investigación es que cerca de 14 millones de dólares, calculemos eso en plata chilena, cerca de 13.000 millones de pesos, salieron. O sea, llegamos tarde. O sea, fuimos incapaces de cortarlo a tiempo. Y eso da cuenta, lo que yo podría decir, de que hoy día, en general, nuestro sistema relacionado con el lavado de activos está todavía un paso atrás
al modelo de criminalidad organizada que tenemos hoy día. No se trata de ser autoflagelante. Hemos cambiado, así como el fiscal nacional lo hizo con ECO, así como el fiscal nacional creó la INFIPAT, una unidad de análisis patrimonial que fue fundamental para esto, así como el director de Servicio de Impuestos Internos hace poco tiempo atrás creó una unidad específicamente de crimen organizado, que fue fundamental también para esto, así como las policías. La PDI y Carabineros tienen hoy día unidades de lavado de activos que están cada día más activas. En general, nuestro sistema, nuestro aparato, nuestra musculatura sigue siendo, por así decirlo, deficiente. ¿Qué le falta? Si uno mira, yo en esto quiero ser súper enfático. Inclúyame en esa ecuación del secreto bancario. Voy a ser muy enfático en esto. Yo soy súper respetuoso en términos de que quien habla institucionalmente de las políticas públicas es el fiscal nacional. Eso lo dice nuestra ley orgánica, ¿ya? Y nuestro fiscal nacional lo que ha dicho es que si uno mira los modelos comparados, el modelo chileno en lavado de activos todavía, perdón, en lo que usted me estaba preguntando, que en el secreto bancario todavía puede ser discutido. O sea, si uno mira, por ejemplo, países como Italia, como Francia, como Colombia, ¿cierto? El lavado de activos, principalmente en Italia y en Francia y en Inglaterra, ¿cierto? El levantamiento de secreto bancario es mucho más desformalizado. En el caso francés basta simplemente con la investigación del Ministerio Público para que se pueda levantar el secreto bancario. El equivalente a nuestra UAF también lo puede hacer administrativamente. En el caso italiano, por ejemplo, que tienen una historia de organizaciones criminales y de lavado de activos, la unidad de inteligencia financiera, ¿cierto?, también puede levantar el secreto bancario individualmente, también lo puede hacer el Ministerio Público a través de la Guardia de Finanzas. Y esto yo creo que también, cuando hoy día estamos todos hablando del levantamiento del secreto bancario, y hay países como Italia que tienen una policía específica en materia de finanzas, la Guardia de Finanzas. O sea, que están mirando más allá, están diciendo, no solamente necesitamos tener evidentemente un sistema financiero que esté más flexible a que se pueda conocer cómo se mueven los dineros, sino que además necesitamos tener una policía muy especializada respecto de esto. Y ahora, solo respecto al tema del levantamiento del secreto bancario. El problema del levantamiento del secreto bancario, que todos dicen que efectivamente se puede otorgar con facilidad cuando uno lo solicita judicialmente. Lo que pasa es que el punto en controversia. Yo simplemente quisiera decir lo siguiente. Claro, pero eso supone que ya hay una investigación que permite tener antecedentes que hagan, digamos, plausible y que autoricen al juez a levantar el secreto bancario. La mirada que tienen otros países es que el levantamiento del secreto bancario es lo que hace el hilo para iniciar una investigación en materia de lavado de activos en crimen organizado. ¿Dónde ponemos exactamente los incentivos? Claro, el temor ahí es como que salgan a cazar y encuentren algo eventualmente, pero con eso tengan acceso a información. Eso es lo que se busca cautelar en la discusión. Bueno, y probablemente habrá que buscar mecanismos de control respecto de eso. Ahora, lo que ha dicho el fiscal nacional respecto de esto es que en el proyecto de ley en que esto se está tramitando, que es el proyecto sobre inteligencia económica o financiera, efectivamente el centro se ha puesto mucho en la inteligencia. Y se ha puesto, yo diría, no con la misma relevancia en el ámbito de la persecución penal. De hecho, si uno mira el proyecto, el Ministerio Público queda bastante fuera y además también quedan afuera las policías. Y si uno mira la mejor experiencia comparada, yo le pongo un ejemplo. En el caso de la UAF italiana, hay un fiscal, magistrato, pero porque es un tema de nomenclatura y de funcionalidad, efectivamente, pero hay un magistrado que está dentro de la UIF. En el caso italiano, la unidad de análisis financiero, que está, digamos, por así decirlo, dentro del ámbito de la Banca de Italia, tiene una relación permanente con la Guardia de Finanzas, con las policías en general y con el Ministerio Público. Porque al final, lo que estas instituciones necesitan también es tener un feedback respecto de qué está pasando en materia de crimen organizado. Entonces, y esto lo dijo el fiscal nacional, ¿cierto? Lo ha dicho en términos, digamos, de la discusión respecto del tema del levantamiento del secreto bancario. La cuestión no es solo el levantamiento del secreto bancario, es cómo uno organiza una institucionalidad que permita una mejor persecución penal a las organizaciones criminales, correcto, sea en su ámbito patrimonial como en el ámbito personal. Ignacio, ayer el ministro de Seguridad, Luis Cordero, decía que el hecho más grave que hemos tenido, del que se ha tenido registro en el último tiempo, es el caso de los exoficiales del ejército involucrados en el tema del tráfico de drogas. ¿Le parece, primero, coincide con esa opinión? Y segundo, ¿cuánto puede llegar a permear a la institucionalidad al nivel, por ejemplo, de un organismo o institución como el Ejército, el crimen organizado?
Primero, ¿considera que es de los hechos más graves que hayamos visto en el último tiempo? Bueno, sin ninguna duda eso es así. Cada vez que organizaciones criminales de alguna manera cooptan alguna parte del aparato del Estado, ¿cierto? O algún integrante del aparato del Estado, un funcionario público, es de extrema gravedad. Y algo sobre lo cual hay que estar especialmente atento. O sea, el crimen organizado siempre, dentro de las cosas, hemos hablado del control territorial, del lavado de activos, pero también la cooptación, ¿cierto? Corromper al Estado es también una manera que ellos tienen de facilitar su actividad criminal. Y hacerlo con militares, desde luego comparto lo dicho por el señor ministro en términos de la gravedad que eso insiste. Ahora, en lo que a nosotros nos corresponde, y acá yo creo que voy a decir una novedad, este era un tema que veníamos investigando, o sea, que se venía investigando por el Ministerio Público en más de una fiscalía regional. Y finalmente el fiscal nacional decidió que fuese la Fiscalía Nacional la Fiscalía Regional de Tarapacá, aquella que siguiese adelante porque llevaba algo más avanzada la investigación. Lo cual quiero decir con eso que el Ministerio Público está especialmente preocupado de la situación respecto de la vinculación entre la corrupción y el crimen organizado. Y en eso el trabajo de la dirección que me toca a mí dirigir, junto con la dirección que dirige el director Eugenio Campos, ¿cierto?, que es de anticorrupción, tenemos una relación permanente porque sabemos que si bien tenemos nichos distintos, son mundos parcialmente en algunas partes distintos, convergen. exacto. Ahora, Ignacio Castillo, ayer el ministro Cordero también decía que no solamente es importante este caso en particular para desarticular la organización, sino que también para saber desde cuándo operaba, quién era el contacto en el origen y en el destino, porque finalmente estamos hablando de un tema no solo relevante para la seguridad pública, sino también para la seguridad del país. Esas preguntas, ese desde cuándo operaba, quién era el contacto en el origen, quién era el contacto en el destino, ¿se tiene claridad? ¿Se pueden responder esas preguntas? Yo lo que diría respecto de eso es que, a lo mismo que dije sobre la otra investigación, las investigaciones son reservadas y está bien que sean reservadas. Porque eso es lo que ayuda a que efectivamente uno no se quede simplemente con aquello que se detuvo o con aquello que ya está en la investigación. Hasta que se filtran, sino que, pero no vamos a hablar de eso. Ya, pero lo que le quiero decir es que esas preguntas que usted me dice, algunas están ya respuestas, otras se van a responder. Y como le digo, la preocupación que había en este caso era tan importante y eso el trabajo con Carabineros de Chile fue relevante. Las denuncias que se hicieron, yo sobre esto obviamente ha hablado también la fiscal regional, que es a quien le corresponde, porque es la que investiga este caso, pero lo que quiero decirle es que ya el Ministerio Público en más de una región estaba detrás de este caso. Y cada vez que tengamos antecedentes de que funcionarios públicos, particularmente en el ámbito de lo que uno llamaría el enforcement, es decir, de la seguridad en general, estén vinculados con el crimen organizado, vamos a ser especialmente inflexibles. ¿Qué conexión hay entre casos como este o la participación de militares, suboficiales o el rango que sea finalmente, con el narco y con el tema de las armas también? ¿Se ha hecho esa...? Porque claro, nos enteramos de robos de fusil, etcétera, pero no, yo estoy hablando de una cuestión un poquito más grande. Bueno, eso es parte de las respuestas que tiene que dar la investigación. Ajá. Y que son parte de la reserva. Pero yo simplemente quisiera recordarle que en esa misma región, la fiscal regional Steiner, ¿cierto?, de Tarapacá, hace un par de semanas atrás estaba dando cuenta de otro procedimiento realmente importante sobre funcionarios, en este caso policiales, que estaban también vinculados con corrupción en materia, ¿cierto?, en ese caso en materia principalmente de contrabando. Por lo tanto, la zona norte, y esto yo creo que es el mensaje a su respuesta, la zona norte, principalmente Iquique, es una zona que está especialmente expuesta, principalmente por su frontera y por la frontera, ¿cierto?, de Colchane. Y el rol que todos estos personajes juegan en el control de la frontera. Exactamente. Está especialmente expuesta a una serie de actividades ilícitas vinculadas con organizaciones criminales y, por lo tanto, que son, por así decirlo, sensibles frente a este tipo de fenómenos vinculados con la corrupción de funcionarios públicos. Por lo tanto, es una obligación del Estado, desde luego una obligación nuestra también como Ministerio Público, y estos casos dan cuenta de ello, que fiscalías estaban ya detrás de esto, que tengamos un ojo especialmente. Y cada vez que tengamos un antecedente respecto de esto, insisto, vamos a ser especialmente implacables. Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, Ignacio, por venir al estudio. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, a su Ignacio. disposición siempre.